Todos hemos tenido profesores que tenían de vez en cuando criterios para evaluar que a veces rayaban lo absurdo, como por ejemplo en el instituto o en el colegio cuando nos pedían que copiáramos literalmente una definición o que nos la aprendiéramos de memoria o que había que copiarla en el examen de manera exacta. O otras muchas ideas, como por ejemplo me contaron a mí hace tiempo un profesor de literatura que en los comentarios de texto pedía anotaciones al lado del texto, pero tenían que ser anotaciones con flechas y rodeado y con características muy concretas para que te pudieran aprobar. Evidentemente, se trata de criterios que esos profesores tenían para evaluar que no estaban siendo conscientes de que se trataba de pedirle cosas al alumno que no eran necesarias y que no les servían. Ahora mismo ya sabemos que aprenderte una definición de memoria no sirve para nada, o que cuando pones una anotación al lado de un texto da igual si lleva una raya o no, o si está rodeada o no, el caso es que se entienda el texto. Pero claro, estos criterios, cuando no se tiene conciencia de los criterios de evaluación o criterios para saber qué está haciendo un alumno, qué está entendiendo, cuando no se es consciente, pasan cosas como esta, ¿no? Y como le puede pasar a estos profesores, nos puede pasar a nosotros. Es necesario ser conscientes de lo que estamos pidiendo, de lo que necesitamos que el alumno haga para saber si está avanzando o no, o si cumple con ciertos estándares que nos hemos planteado, ¿no? O si se acerca al cierto ideal que hemos planteado. ¿Somos conscientes de qué le estamos pidiendo, qué no le estamos pidiendo, qué necesitamos que haga, qué no le estamos permitiendo que haga, qué camino estamos dejando seguir o qué camino no estamos permitiendo seguir? ¿Estamos siendo conscientes de ello? Porque otra cosa importante que pasa es que el alumno, cuando identifica estos criterios o estas normas, por así decirlo, las usa. Y las usa siempre. Pero no siempre porque le venga bien, las necesite o le sirvan, o las entienda incluso, sino porque puede que ese sea el requisito para ganarse el favor de este profesor o de esta profesora y aprobar, o para tener contenta a la persona que tiene al lado. Lo cual no significa que las entienda, que entienda esos procedimientos, esos métodos, o que le vengan bien o que le sirvan, pero simplemente los está utilizando porque le permiten pasar por el aro del profesor que tiene al lado y como lo va a tener contento, todo va a ir bien. ¿Qué necesitamos para saber qué criterios estamos siguiendo? Primero, identificarlos, darnos cuenta de qué estoy pidiendo, qué no estoy pidiendo y por qué. ¿Qué criterios necesito? O sea, me estoy centrando en la lectura, ¿qué quiero que hagan? Quiero que lean, quiero que aprendan a leer bien porque considero que un buen músico es un gran lector de partituras. Me estoy centrando en la improvisación porque considero que un músico debe improvisar. Me estoy centrando en la consecución de ciertos objetivos que a ti te parecen importantes. ¿Qué objetivos son esos? ¿Qué necesitas? ¿No? Siempre es estar conscientemente pensando qué estoy pidiendo, por qué lo estoy pidiendo, qué criterios son en los que me estoy basando y por qué. ¿Cuál es tu estándar? ¿Cuál es tu ideal de alumno perfecto, por así decirlo, o de músico perfecto? Entonces, en comparación con este ideal que tienes, el alumno se va acercando o no. Por ejemplo, si tu ideal de músico perfecto es un intérprete virtuoso que toca con una técnica perfecta, brillante y lee perfectamente partituras, intentarás que tu alumno aprenda ciertas cosas y pase por ciertos aros, como puede ser
una técnica perfecta, ejercicios de técnica, lectura constante, solfeo y demás. Si por el contrario tu ideal de músico perfecto es un músico como por ejemplo de jazz, que sabe improvisar, que entiende la música o que es capaz de crear elementos musicales, te interesará que ese alumno entienda los patrones armónicos, que improvise constantemente, que escuche mucho jazz, y etcétera, etcétera. Independientemente de ese ideal que tienes o ese concepto de músico perfecto, hay que ser consciente de esos criterios que se están pidiendo, y si ese alumno va encaminado a ese ideal tuyo o a un ideal propio que tiene esa persona dentro. A lo mejor tu ideal es este, pero en la cabeza de tu alumno está este otro ideal. Con lo cual los criterios que tú estás midiendo para conseguir esto, tu alumno no los necesita y no los quiere porque su objetivo está aquí. Con lo cual, eso es otra cosa a tener en cuenta, cuáles son tus criterios como maestro y cuáles son los criterios de tu alumno, si es que los tiene, porque hay alumnos que no necesitan ese tipo de cosas, no necesitan crear sus propios criterios, no tienen en su cabeza un ideal. Pero hay muchos que sí que tienen este ideal en la cabeza y que necesitan sentir que van acercándose a esa imagen de músico que tienen, de poder tocar ciertas cosas o de una cierta manera. Pero bueno, lo más importante es que tu alumno entienda estos criterios, estas formas de identificar si va bien, si va mal, y que las entienda no solo porque tenga que pasar por el aro tuyo, por el aro de una institución o por una evaluación de notas o de aprobados, sino porque realmente las necesita y les sirven.